esta parte les voy a explicar la naturaleza de las cuentas contables más usuales, empezando por el activo circulante. El activo circulante, pues nos referimos a esto porque porque se encuentra en constante movimiento, ya que puede venderse, acumularse y convertirse en dinero líquido. La segunda es el activo diferido. El activo diferido hace referencia a un bien o servicio que nosotros ya pagamos, pero aún no podemos disfrutar de su uso. La siguiente es el activo fijo. Estos son todos los bienes materiales que hay dentro de nuestra empresa, ya sea la maquinaria o computadoras. El pasivo circulante hace referencia a que son deudas que tenemos a corto plazo, o sea que son a menores de un año a pagar. De ahí sigue el pasivo fijo. El pasivo fijo son las deudas o obligaciones que tenemos a largo plazo, o sea que son a más de un año a pagar, pero sí nos pueden presentar a que nosotros paguemos unos intereses. El capital contribuido. Esto hace referencia a la capital social y a las aportaciones futuras para el aumento de la capital, y el capital ganado, los cuales son las utilidades y pérdidas de las integrales acumuladas. En esta parte les voy a presentar el tema del origen, estructuración y significado de los estados de finanzas. Esto se refiere a que son aquellos documentos que presentan la situación financiera dentro de la empresa, la capacidad de pago dentro de la misma en un periodo determinado, ya sea pasado, presente o futuro. Atendiendo a la importancia de los mismos, se presentan dos, que son los básicos, que es lo que acabo de mencionar, y los secundarios, que se centran en una región determinada. Estos se catalogan en dos subtemas, los cuales son los normales, que se refieren a los estados financieros básicos o secundarios que se centran en un negocio en marcha, y los especiales, que son aquellos estados financieros básicos o secundarios que se centran en una empresa en marcha. Ahora, atendiendo a esto de la fecha y el periodo, significa que los estáticos se refieren a que está en un periodo fijo, o sea, de ahí ya no se mueve, y los dinámicos, los cuales están relacionados a un periodo ya dado, o sea que tienes como que de un mes hasta el otro mes. De acuerdo al grado de información que nos proporciona, se dividen en cuatro categorías. Los sintéticos son aquellos datos financieros que se dan en forma grupal, o sea que son de forma global. Los detallados, los cuales son estos estados financieros que se dan de forma analítica. Los simples son aquellos datos financieros que nomás es un solo dato financiero. Y los comparativos son aquellos documentos que se dan de uno, dos o tres o más, refiriéndose normalmente a un mismo tema. En esta parte les voy a dar el tema de balance general. ¿Qué es el balance general? Pues en sí es un estado financiero el cual se otorga en un tiempo determinado en la empresa. Esto nos da la información financiera y la económica dentro de la empresa, en las cuales se dividen en tres grandes masas patrimoniales, el cual es el activo, el patrimonio y el pasivo. El activo son los bienes y derechos que tiene una entidad financiera. El pasivo son las deudas y obligaciones de una entidad financiera, y el patrimonio es el dinero o los bienes expresados en dinero que tiene una entidad financiera. En esta parte les voy a decir sobre los tipos de balance general, el cual se contribuyen en cuatro. El primero es el comparativo, el cual nos permite evaluar cómo ha ido evolucionando a través del tiempo las distintas partidas de balance. De ahí sigue el consolidado, el cual utiliza las empresas con distintas filiales, utilizando la información contable para hacer un solo balance general. Esto se puede clasificar como si fuera una sola empresa. De ahí sigue el estimativo, es aquel que elabora a través de preliminares, de las preliminares que ya han sido corroboradas para así obtener un resultado final. Y de ahí sigue el proforma, las cuales realizan
distintas proyecciones sobre distintos objetos para así obtener un balance general. ¿Quieren la gomita? En esta parte les voy a presentar el tema de estados de resultados. Esto se divide para recoger los ingresos y gastos que esté sucediendo en la empresa en un periodo determinado. Esto se divide en los siguientes rubros: las ventas, que es lo que nosotros vendimos; el costo de ventas, es lo que nosotros estamos gastando para poder crear dicho producto, ya sea la mano de obra o la materia prima. De ahí pasamos a los gastos, los cuales se dividen en otros 3 rubros. Este es el administrativo, los cuales son los sueldos y salarios. Esto no se puede confundir con la mano de obra. De ahí sigue la de venta, son los gastos en la publicidad o cualquier otro gasto que se pudiera estar haciendo para crear dicho material. Y de seguir la financiera, las cuales son los intereses que pudiera estar pagando la empresa. De ahí pasamos con los impuestos, que son los impuestos a la utilidad, y finalmente el resultado, los cuales nos permite saber si estamos ganando o perdiendo en nuestro negocio. En esta parte les voy a presentar el flujo de efectivo, los cuales son las variaciones de entradas y salidas del dinero en un periodo determinado, el cual nos permite saber la salud financiera de una empresa. De aquí nos pasamos a los métodos de elaboración, cuál es el método directo y el método indirecto. El método directo está formado por las actividades que son, ¿cómo se dice?, similares al estado de resultados. Y estas empresas que eligen este método deben de dar a conocer la información de sus movimientos, el cual es la cobranza de efectivos a los clientes, el efectivo que ha sido recibido en intereses y dividendos, los cobros derivados de la operación, los pagos en efectivo del personal y proveedores, los pagos en efectivo por los intereses bancarios y los pagos en efectivo relacionados a los impuestos. De ahí seguimos al método directo. El método directo es la utilidad neta y el flujo del dinero en efectivo de las operaciones. Las empresas que eligen este método deben dar sus operaciones de forma separada en todas las partidas conciliatorias. Estos se dan en depreciación y amortización, en diferencias por fluctuaciones cambiadas, el cambio a las cuentas operacionales, la utilidad o pérdida de las ventas de propiedades, las protecciones las provisiones para la protección de activos y las utilidades de las pérdidas de la venta de propiedad. En esta parte les voy a presentar el estado de variación de capital. Esta es una entidad financiera que muestra los cambios de los accionistas o dueños en un periodo determinado. Esta se divide en 3 rubros, los cuales son los movimientos de los propietarios. Los movimientos de los propietarios, que no sé vocalizar, son todas aquellas acciones que hacen los accionistas en la entidad financiera. Estos se dividen en aportaciones a capital, reembolso de capital, decreto de dividendos y capitalizaciones. De ahí sigue las reservas. Se separa el rubro de reservas. ¿A qué me refiero con esto? Es de que, depende del lugar en el que se esté haciendo esta reserva. Son como leyes, no va a aplicar la misma ley en España que en México. Esto se divide en 3: la reserva legal, la reserva voluntaria y la reserva especial. De aquí nos pasamos a los resultados integrales. Son aquellos rubros cuando realizamos las operaciones de las empresas. Estos son las 3 más importantes: la utilidad y pérdida neta, los otros resultados de entidades y participación en otras entidades. En esta parte les voy a dar la interrelación de los estados financieros. Esto nos garantiza un orden dentro de la empresa utilizando los 4 estados financieros. Antes de comenzar este tema, pues yo no les sé mucha editación, pero voy a utilizar una imagen que
yo utilicé para inspirarme a darles la información correspondiente. Dicho esto, la primera de todas, que sería como la mamá, es el estado de la situación financiera. Es el único que nos presenta los saldos acumulados. En este se encuentra el balance general, que tiene el activo y el pasivo, el cual ya se los he explicado anteriormente. En este estado de situación financiera es como veremos cómo se relaciona con los demás, que serían como sus hijas. De ahí nos pasamos al flujo de efectivo. Este nos indica las entradas y salidas del dinero en un tiempo determinado. Si yo quiero ver el saldo final de caja, me voy a ir al apartado de caja que se encuentra en el activo de balance general. Pero si quiero ver cómo ha ido los movimientos entre el último periodo, me voy a ir al flujo de efectivo. De aquí nos pasamos a la otra hermana, que es el estado de resultados. Nos indica si hemos tenido ganancias o pérdidas en nuestra empresa. Haciendo la operación de ingreso menos el gasto, así tenemos la utilidad neta. En esta podemos ver el estado de resultados. Pero si quiero ver la suma de todas las utilidades generadas, se verá en el balance general en la partida de resultados acumulados. Esta se encuentra en el apartado del pasivo. De ahí la última semana es el cambio de los patrimonios netos. Nos muestra cómo cambian las cuentas de patrimonio. El patrimonio es la inversión de los socios. Si queremos los saldos finales, lo veremos en el estado de situación financiera. Hola, en este tema les voy a presentar los casos prácticos del balance general y del estado de resultados. En esta ocasión lo hago con cubrebocas porque me fueron a secar una muela y se me está hinchando. Y pues así no me da pena al estar hablando a la cámara. Tampoco sé cómo comprobar que no estoy leyendo, porque pues sí me llevo un día aprendiendo esto. Y también pues no tengo muchas pruebas. Lo único que tengo enfrente es ¿cómo se llama? Las tablas que voy a ocupar para presentar el estado de resultados y el balance general. De ahí en fuera pues ya no sé muy bien cómo comprobar de que pues, estoy aquí exponiendo. Dicho eso, pues voy a presentar el tema. Vamos a ver cómo era la cámara un momento. Ya. Bueno, en realidad ni siquiera estoy viendo la tabla porque pues, el celular está en medio, me tapa toda la pantalla. Bueno, aquí les voy a presentar el primer cuadro, que era el amarillo que les mostré. Como dije, yo no sé mucha editación, pero voy a tratar de que mi cámara está acá y el cuadro se esté viendo al lado. Dicho eso, voy a presentar el balance general. Como podemos ver en esta tabla, ¿cómo se dice? Es de partida doble. Del lado izquierdo tenemos los activos. En este caso está el activo circulante, los cuales son los bancos y mercaderes. Los marcos y mercaderes, y seguido están los activos fijos, los cuales son la maquinaria y los edificios. De ahí tenemos del lado derecho tenemos los pasivos. En este caso tenemos los pasivos a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? De que puede ser sueldos a pagar sueldos que se pagan cada mes, y hay préstamos por pagar. Estos podrían ser a corto o largo plazo. Seguido de esto tenemos el patrimonio. Tenemos el capital, que es, ¿cómo se dice? Que es lo que se ha invertido inicialmente o lo que se podría estar invirtiendo en años prósperos o posteriores. ¿Cómo se dice? Recapitalizaciones de la utilidad capital. Y también tenemos la utilidad acumulada, que es como que la información que se ha obtenido durante los años. Finalmente tenemos la ecuación contable. Está balanceada en el total de activo, que es igual al total de los pasivos más el patrimonio. Aquí voy a grabar otra parte para que se me facilite a mí el estar acomodando, porque pues, es algo difícil. Entonces, en este cuadro, que es como un verdecito, es el estado de resultados.
aquí veremos los ingresos, que son las ventas, que es el número total de ventas, y estas ventas le vamos a restar el costo de ventas, es decir, el costo que ha ocurrido en la empresa para poder producir este material o producto. De aquí esto nos va a dar la utilidad bruta o bruto. Luego vamos a restar todos los gastos de ventas y los gastos de administración. Con esto, es decir, que los gastos de repente de sueldos y de los vendedores, de repente, o también las campanas promocionales para vender el producto. Luego tenemos que restarle, bueno, a esto que tenemos le vamos a restar los gastos financieros. Estos son los gastos que de repente tenemos de los préstamos que hemos pedido o de los diferentes tipos de intereses que estemos ganando para las operaciones financieras que realicemos. De aquí pasamos a, bueno, haciendo esto utilizamos a la utilidad antes de impuestos. Y esta utilidad le vamos a aplicar un 30%, como lo dice el cuadro, de impuesto a la renta que tenemos que pagar al Estado. En nuestro ejemplo es del 30%, por lo que pues, es de 3,000. Entonces, al restárselo, la utilidad que queda es la utilidad neta, que es de 7,000. Esta utilidad la podemos ver en el estado de balance general, el primer cuadro que les muestre, que es el amarillo, en el apartado de la utilidad neta, que es de 7,000, ahí primero lo marca. Ya con esto terminaríamos toda la explicación. Igual pido disculpas por el estar utilizando cubrebocas, porque pues sí es complicado para mí. No es por pena es que utilice el cubrebocas. Ya fuera de eso, pues ya terminamos toda la exposición. Gracias por su atención.